그 더러운 곳에서 조금이라도 씻으려고 노력을 했다면 얼마나 좋았을까. 이런 생각을 정말 매일매일 죄책감을 정말 쓰라리게 느낍니다, 제가. 그러면서 저는 생각합니다. 비록 죄는 지었지만 우리 조국으로 돌아오기 위해서 투쟁하고 있는 김연희 어머니나 권철남 아저씨처럼 나도 그 사람들처럼 조금이라도 조국에 돌아오기 위해 투쟁을 했다면 정말 조국에 지은 죄를 1000만분의 1이라도 조금이라도 갚지 않았을까, 이런 생각이 듭니다. Chung Hye-sung nació en 1992 en Pyongyang, en Corea del Norte. Sin embargo, ya antes de empezar con la historia en sí, tenemos que poner en contexto, y es que en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, Corea del Norte quedó dividida en el paralelo número 38, y es que tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la península coreana quedó dividida en el norte y el sur. Mientras que en Corea del Norte estaba Kim Il-sung, que era pro-soviético, en la zona sur estaba Syngman Rhee, que era pro-estadounidense. Tras unos años, en 1950, Corea del Norte decide invadir Corea del Sur, empezando así una guerra. Y a diferencia de lo que muchas personas piensan, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra. Tan solo se hizo un pacto de no agresión, pero las dos penínsulas siguen igual. ¿Qué ocurrió tras la guerra de Corea? Los dos países tomaron caminos muy distintos. Mientras Corea del Sur estaba evolucionando económica y socialmente, Corea del Norte se quedó un poco atrás en el tiempo. Y es que Corea del Norte se convirtió en un país completamente hermético, en el que no se permitía a las personas, a los ciudadanos, que salieran del país, y tampoco se permitía la entrada de extranjeros. Corea del Norte se iba empobreciendo cada vez más, y en ese contexto es donde encontramos a nuestra protagonista Chung Hye-sung. Al ver la situación de Corea del Norte, Chung Hye-sung, con tan solo 19 años en 2011, decidió convertirse en una desertora para dejar su país natal y moverse hasta Corea del Sur. Sin embargo, hay que decir que para ir de Corea del Norte a Corea del Sur no es tan fácil como tomar un avión e ir a la zona del sur, sino que hay que pasar por varios países. En el caso de Chung Hye-sung fue primero ir a China y después a Tailandia, hasta que en 2011 llegó a Corea del Sur. Su primera parada en China no fue demasiado fácil. Intentaba buscar algún trabajo de forma legal, pero no había absolutamente nada, y es que los desertores de Corea del Norte que son encontrados en China son directamente enviados de vuelta a Corea del Norte. Es precisamente por eso que Chung Hye-sung empezó a realizar trabajos de forma ilegal, y uno de los trabajos que estuvo realizando fue el de webcam, en el que se mostraba su cuerpo a cambio de una tarifa que pagaban los seguidores. Tras un tiempo haciendo este tipo de trabajos, se dice que conoció a un hombre de negocios, un hombre de las finanzas, con quien se casó para obtener los papeles legales para poder viajar a Corea del Sur, y tras esto, tras haber realizado un matrimonio fraudulento, tomó rumbo a Tailandia. Tras su llegada a Corea del Sur, Chung Hye-sung estuvo pidiendo las ayudas que da el gobierno a los desertores, y estuvo también trabajando en trabajos temporales. Esto no le daba el dinero suficiente, y la verdad es que estuvo pasando una época muy dura, hasta que en 2016 saltó a la fama. Chung Hye-sung entonces entró en un programa de televisión de Corea del Sur, en el que se hablaba de los desertores que estaban en Corea del Norte. De hecho, ella estuvo durante varios años saliendo en este programa diciendo todo lo que estaba pasando en Corea del Norte, todas las prohibiciones que tenían, todos los elementos que no estaban permitidos en Corea del Norte, el peligro que podía correr por salir en este tipo de programas en Corea del Sur en caso de volver a Corea del Norte. Y eso fue bastante interesante, porque habitualmente los desertores de Corea del Sur no suelen salir en programas de televisión, por miedo precisamente a que haya alguna represalia que pueda acabar incluso con su vida. Su buena retórica, sus explicaciones fáciles y también su carisma y emotividad hicieron que poco a poco se fuera ganando al público surcoreano.
Esto hizo que se la llamase para un segundo programa que era sobre parejas que estaban mezcladas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esto hizo que tuviera muchísima fama y que poco a poco fuera ganando más dinero, lo que hizo que ella decidiera mudarse a la zona de Gangnam, una de las más ricas de Seúl. Con todo, si muchos de vosotros pensáis que estaba en una mansión, pues la verdad es que no, estaba en un gossitel. Un gossitel, para los que no lo conozcan, es como una habitación en la que normalmente se suele compartir el baño y se suele compartir también todo lo que serían los servicios de cocina, etcétera. Ella estuvo en un gossitel y allí estuvo ahorrando poco a poco un dinero que iba enviando a lo que sería su familia de Corea del Norte. Y ahora viene un año bastante importante, el año 2017, y es que tras aparecer en un programa llamado Impossible Lovers, en el que también pues estaba hablando sobre sus relaciones entre el que en teoría habían hecho, ¿no?, de manera ficticia su marido, en abril del mismo año, de repente desapareció. Llega entonces un periodo de inactividad de 3 meses en el que, de pasar a ser la gran estrella de los programas de televisión de entretenimiento coreanos, pasó a ser completamente desapercibida. No se sabe qué es lo que ocurrió, no se sabe qué es lo que pasó, si hubo algún problema en alguno de los programas. Lo que sí que fue importante es que al cabo de 3 meses apareció en un programa de la televisión norcoreana llamado Nuestra Nación. En julio de 2017, en este programa de la televisión norcoreana, se le hizo una entrevista con el subtítulo de La mujer manipulada por Corea del Sur. Eso causó bastante sorpresa, puesto que realmente a ella se la veía muy cómoda en los programas de televisión de Corea del Sur, se la veía muy feliz en Corea del Sur y nadie entendía el por qué podía haber vuelto a Corea del Norte. Además, también hubo dos elementos bastante importantes y extraños para toda la audiencia, y es que en primer lugar teníamos que el nombre que había dado en Corea del Sur, que era Im Jae-hyun, era completamente distinto de Jong Hye-sung, que era su nombre real en Corea del Norte. Otra de las cosas que sorprendieron bastante fue la entrevista en sí, y es que Jong Hye-sung no paraba de hablar cosas malas de su experiencia en Corea del Sur. Ella estuvo diciendo que había sido un auténtico tormento estar en Corea del Sur, que se sentía muy presionada, que la gente la había dejado de lado y que realmente pues ella se sentía completamente sola. Además también dijo que en los programas en los que salía lo que querían hacer era darle un script, lo que sería como un borrador, y que ella tenía que memorizar todo esto, que eran, diciéndolo un poco así en plan simple, como pestes de todo lo que es Corea del Norte. Eso creó mucha confusión porque, ya digo, era algo que no se esperaba nadie que estuviera en Corea del Sur. Finalmente, cuando le preguntaron el por qué había ido de vuelta a Corea del Norte, ella en esa misma entrevista dijo que era porque sentía que había traicionado a su nación, a Corea del Norte, que había cometido un pecado, y también dijo que se sentía tan sola en Corea del Sur que echaba mucho de menos a su familia y precisamente por eso quiso volver a Corea del Norte. Hay que decir que este es un caso bastante especial porque habitualmente todos los desertores de Corea del Sur no quieren volver a Corea del Norte. De hecho, hay algunas estadísticas que dicen que la gran mayoría, más del 70% de los desertores en Corea del Sur, pues no quieren volver de nuevo a Corea del Norte, con lo cual el hecho de que ella quisiera volver a su país natal fue bastante extraño. Y es justo aquí cuando empiezan toda una serie de rumores. La primera de ellas, ¿qué es lo que le pasó en Corea del Sur para que desease volver a Corea del Norte? Otra de las preguntas que saltan, ¿no? Pues es ¿por qué quisiera volver a Corea del Norte cuando realmente estaba vendiendo una vida que estaba muy feliz en la zona de Corea del Sur? Además también sabiendo que volver a Corea del Norte es prácticamente lo que sería la muerte, ¿no?, por parte de los desertores, ¿cómo es posible que no tan solo pudiera volver a Corea del Norte, sino que además pudiera participar en uno de los programas de televisión de mayor audiencia en Corea del Norte? Es algo bastante extraño. Tras esto, tras sus apariciones por televisión, sus amigos fueron a la zona del Gossitel para ver qué es lo que había pasado y se encontraron varias cosas curiosas. La primera de ellas es la puerta abierta.
Otra de las cosas que se encontraron es que cuando llegaron vieron que todas sus pertenencias estaban encima de la mesa, en los armarios, estaban como si no se hubiera ido nadie, con lo cual mucha gente pensó que se había ido a prisa. Además también otra de las cosas curiosas que había es que las llaves del mismo Goshitel del apartamento estaban encima de la mesa. Si alguien se va durante mucho tiempo y deja completamente un Goshitel, lo que hace habitualmente pues es simplemente limpiar lo que sería la habitación. En este caso no fue así. Los expertos apuntan a dos posibilidades en general, de hecho hay muchas más, pero las más probables de su huida de vuelta a Corea del Norte. La primera de ellas es que al principio os he comentado de que estuvo haciendo como unas webcam en China y la verdad es que en ese momento, justo cuando ella dejó el programa, se filtraron algunas fotos y algunos vídeos en los que aparecía lo que parecía ser ella. Realmente no se sabe exactamente si era ella o no, al principio ella siempre decía que no era ella, después lo medio confirmó cuando estaba en Corea del Norte, pero sí que es verdad que lo que apuntan es que podría ser que esto hubiera sido un escándalo y por pasarlo mal en Corea del Sur, pues decidiera volver a Corea del Norte con su familia. Esto también es extraño porque en caso de que ocurra esto, normalmente vuelves a Corea del Norte y los desertores que han vuelto a Corea del Norte no salen en televisión explicando, no, pues todo esto, porque además de ser una vergüenza pues para una misma persona, también es una vergüenza para el país, con lo cual esto es una teoría que es un poco cogida en pinzas, vamos a decir, pero es una de las que los expertos se basan más. Otra de las teorías de la conspiración que se estuvo diciendo es que quizás ella estuviera haciendo cosas ilegales en China con todo el tema este de la webcam, con el tema de su marido, de los papeles, etcétera, y que entonces unos matones fueran a buscarla a su apartamento en Gangnam, la secuestraran, se la llevaran a China y desde China la deportaran. Y el hecho de salir en la televisión es simplemente porque como desertora le hubieran amenazado posiblemente a ella y a su familia en que si no salía en la televisión diciendo todas estas barbaridades sobre Corea del Sur, posiblemente el final hubiera sido muy muy difícil tanto para ella como para su familia. Finalmente se presenta una última curiosidad y es que después de desaparecer y después de las entrevistas en Corea del Norte, la policía encontró que la cuenta de KakaoTalk de ella aún estaba activa, con lo cual ellos lo que hicieron fue mandarle un mensaje de texto para preguntarle, ¿no? Pues si estaba bien, dónde estaba, etcétera, etcétera. Y algo que es bastante interesante es que 3 minutos después de haber enviado este mensaje, ese mensaje había estado leído. En KakaoTalk, por si no lo habéis visto nunca, normalmente cuando un mensaje no está leído hay un 1 al lado de cada uno de los mensajes y una vez ya se ha leído, pues ese 1 desaparece. Con lo cual fue bastante turbio, la verdad, porque el hecho de saber que ella había estado desaparecida, que ella no se sabía qué es lo que le había pasado, pero saber que alguien estaba usando su cuenta de KakaoTalk, pues demuestra que la cosa no es demasiado clara. Tanto podía haber sido ella como podía haber sido otra persona, su secuestrador, o no se sabe exactamente quién estaba al otro lado del teléfono. Tras esto los investigadores decidieron llamar, estuvieron llamando y algo que es bastante también curioso es que la llamada fue rechazada. No es que la llamada se quedase sin contestar, sino que alguien pulsó el botón rojo de rechazar llamada. Finalmente tiraron del último hilo que podían, que es el exmarido que estaba en China. Le preguntaron si sabía alguna cosa de Jong Hyo-sung y él estuvo diciendo que no, que simplemente pues le había dicho que quería volver a Corea del Norte, que realmente estaba muy interesada en volver con toda su familia porque lo había estado pasando muy mal en Corea del Sur. Y bueno, pues esa fue la versión del marido. Así que nada, chingos, la verdad es que es un caso bastante extraño, no se sabe absolutamente nada, ya lleva bastante tiempo desaparecida, no se sabe qué es lo que ha ocurrido, si le ha pasado algo, no le ha pasado, si está bien, no está bien, no se sabe absolutamente nada de una celebridad que pasó de estar totalmente en el estrellato al anonimato absoluto.
Un caso bastante curioso así para empezar el año, un caso de relax, ya os traeré algunos casos más fuertes que tengo ya pensados, pero nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado le podéis dar al me gusta, podéis comentar qué pensáis, qué teorías creéis que le habrá pasado a la pobre de Jung Hyo Sung y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.